profesora, ayudante, compañeros y compañeras. Mi nombre es Miriam Muñoz y con mi compañero Jacob Tapia vamos a exponer sobre nuestro estudio de caso. Antes de pasar en específico a nuestro estudio de caso, tengo que darle a conocer ciertos conceptos, que básicamente se resumen en que el estudio de caso es muy importante en el ámbito de salud y especialmente en la kinesiología para nosotros. Esto debido a que se está constituido por métodos de cambio en salud, los cuales son tres: el transteórico de cambio, el de creencia en salud y el de acción razonada. Al saber y profundizar en cada uno de estos tres ámbitos, cada uno de estos tres métodos, podemos visualizar y entender qué tratamiento es el más adecuado para cada paciente y su lesión. Bueno, esto también nos ayuda para poder tener una mejor comunicación entre paciente y kinesiólogo. Habiendo dicho esto, puedo pasar a describir nuestro caso. Nuestro caso trata del síndrome de túnel carpiano. En sí, una paciente de 25 años llamada Filomena llega a, que se desempeña, primero se desempeña como secretaria y recepcionista de un centro clínico de Viña del Mar, y además es estudiante de tercer semestre de la carrera técnico en enfermería. Llega a nosotros debido a una constante molestia, dolor intenso desde el pulgar irradiándose hasta el cuello, sensación de hormigueo, sensación de electricidad al escribir, dibujar o pintar, y pérdida de la motricidad fina y la sensación en la mano afectada. Esta paciente, al pasar un mes con estos síntomas y al ser impulsada por su jefe, el doctor López, llega hasta el centro kinesiológico del Hospital Dr. Gustavo Fricke para ser tratada y ver qué es lo que le afecta. Bueno, al ver todo esto y al hacerle las pruebas pertinentes, podemos ver que está siendo afectada por el síndrome de túnel carpiano. Este síndrome no la deja desarrollarse al 100% en cada uno de sus ámbitos cotidianos, que es el laboral, universitario y el personal, debido a que ella pinta y dibuja, lo que le produce mayor dolor y mayor molestia en su mano afectada. Los tratamientos que se le aplicaron fueron muy poco específicos en el caso, por lo que dice que se le puso una férula para inmovilizar y disminuir la hinchazón y el dolor, medicamentos y reeducación en los ejercicios que realiza constantemente en el centro clínico en el que trabaja. Nosotros, para llegar desde los síntomas al síndrome, debimos hacer un estudio de caso estudiando específicamente los tres métodos ya mencionados, y así poder elegir uno que se adecue perfectamente a la paciente y así nos ayude a llegar a un tratamiento adecuado y posterior recuperación al 100% de la paciente. Buenas tardes, profesora, ayudante y compañeros. Les daré a conocer cómo seleccionamos el método que relacionamos con nuestro caso. Para lograr dar con el modelo de creencia de salud, tuvimos que observar la amnesia de la paciente, encontrando como primera instancia factores sociales y laborales que afectaban su comportamiento, que daban la explicación del por qué las malas prácticas de su vida cotidiana terminaron con el deterioro de su salud. El modelo abarca con todos los antecedentes de la paciente y por eso se decidió por ella. Al determinar que el modelo de creencias de la salud es el más adecuado, se podrá saber cuáles son los textos que se puede basar el análisis. Además,
este modelo es el más adecuado ya que permite explicar y predecir el comportamiento preventivo de salud, el cual se considera como el resultado de una función interactiva de ciertas creencias que las personas tienen. En este informe se dará a conocer además el análisis del caso, donde estará presente un diagrama de flujo y además críticas del caso y críticas también hacia el modelo. Como modo de conclusión de nuestro informe, se dijo que el estudio, análisis y aplicación de los modelos de cambio en salud son importantes en la actualidad. En este informe se analizó el caso del síndrome del túnel carpiano y se aplicó el modelo de creencia de la salud. La comprensión, interpretación y descripción de este modelo fue clave para poder entender las características del modelo a usar. Con el modelo ya asimilado y comprendido, cada característica correspondiente a él fue aplicada a cada situación dentro del caso clínico. Los resultados obtenidos son importantes ya que ayudarán a futuro a entender y aplicar los distintos modelos a situaciones similares a las analizadas en este caso. La información y datos que pudimos obtener fueron aplicados al caso del síndrome del túnel carpiano. Por medio de los resultados obtenidos pudimos entender y comprender que el modelo era el que más adecuada a esta situación. La información recolectada del modelo de cambio de salud fue analizada y a su vez descrita para así poder interpretarla en el caso descrito anteriormente. Como también en el informe se presenta varios puntos, hay un punto que se refiere a datos anexos, que se observará una ficha de evaluación y además un cuadro que tiene en relación con el modelo que nosotros seleccionamos. Esto es todo el informe. Me despido atentamente, Jacob Tapia y mi compañero Miriam Muñoz. Gracias.